licenciada en Ciencias Físicas con mejor expediente por la Universidad de Extremadura y doctora en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con premio extraordinario de doctorado y premio en el concurso científico de la Real Academia de Doctores de España. Actualmente es catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Voy a distinguir algunos aspectos, dividirlos en varias facetas. Por ejemplo, en la docencia, pues es una extensa experiencia docente en grado, máster y doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en otras universidades nacionales y extranjeras en computación neural, computación inteligente, cibernética y ciencia de datos. En cuanto a investigación, es directora de la Unidad de Investigación Neurociencia Computacional del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnología Cibernéticas, del que fue investigadora promotora en 1997 y coordinadora del grupo I+D Computación Inteligente, Percepción y Big Data. Su investigación se enmarca en la inteligencia computacional, esencialmente en la computación neuronal, y en la neurociencia computacional, campo de investigación que ella introduce en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con más de 140 artículos científicos publicados en más de 150 contribuciones en congresos internacionales y nacionales y varios libros editados en editoriales de prestigio. Su investigación ha sido reconocida y premiada por varias instituciones nacionales: el Cabildo de Gran Canaria, la propia Universidad de Las Palmas, la Real Academia de Doctores de España, así como por 3 organizaciones científicas internacionales. Ha liderado y ha sido investigadora de 23 proyectos de investigación, infraestructura, en ámbitos internacionales, nacionales y regionales. Ha impartido más de 40 conferencias y seminarios invitados y ha dirigido 34 seminarios de investigación. Ha realizado estancias postdoctorales y de estudios en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Portugal, Australia, Reino Unido, Austria, Italia y Polonia, entre otras muchas. Es evaluadora de la Agencia de Evaluación Nacional, de agencias de evaluación nacionales e internacionales. Es miembro del panel de expertos de las comisiones de acreditación de profesorado universitario y actualmente es presidenta de la Comisión de Informática para la Acreditación de Profesorado Universitario, ANECA. Referí de un amplio número de revistas científicas de impacto, de editoriales de prestigio y de un alto número de congresos científicos nacionales e internacionales. Ha sido organizadora de congresos nacionales e internacionales y miembros de comités científicos y de programas de un gran número de congresos nacionales e internacionales. Y en cuanto a gestión universitaria, me gustaría resaltar que ha sido, entre otras, vicerrectora de Planificación e Infraestructura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vicedecana de la Facultad de Informática, coordinadora de programas de movilidad de dicha facultad, directora del programa de doctorado en tópicos de computación neuronal en sistemas naturales y artificiales, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Canaria de Neurociencias. Ha participado asimismo activamente en la creación del Departamento de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas, en el diseño de la titulación de ingeniero en informática, Plan 1997, y en su adaptación al espacio europeo de educación superior con la transformación de la Facultad de Informática en Escuela de Ingeniería Informática en 2010. Ha sido distinguida con el CAN de Gran Canaria de Ciencias, distinción otorgada por el Cabildo de Gran Canaria en su edición de 2020. Yo quiero agradecerle que, como siempre, haya colaborado con nuestra institución, ahora que ya me voy a ir, y reconocer su valía personal y para mí es un modelo universitario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Real Academia de Ciencias de Canarias, a su presidente y a todo su equipo. La verdad que es un placer para mí, aparte de un honor,
el que institución del prestigio de una Real Academia de Ciencias pues me invite. Y además no solo es un honor y un placer, sino que muy mal no lo debía hacer hace 2 años, puesto que me han vuelto a invitar. Luego eso debe ser que vamos por buen camino. Aunque yo estaba pensando que esta tarde no sabía si atreverme a hablar mucho de la tecnología, porque estaba todo fallando, entonces, pues, en fin, intentar convencerles de que lo mejor es eso, no sé yo el éxito que voy a tener. No obstante, vamos a ello y vuelvo a agradecer al presidente sus palabras, el buen hacer que ha tenido durante todo este tiempo como presidente y seguro que va a seguir trabajando por la academia, como no podía ser de otra manera. Bueno, hoy vamos a intentar hablar un ratito sobre un tema que está centrado en el ámbito de la neurociencia computacional y que trata sobre aspectos fundamentales para nuestro funcionamiento diario, aspectos fundamentales en cerebro, como es la comunicación neuronal y el aprendizaje. Y en nuestros estudios hemos podido comprobar que esto de la comunicación neuronal, el aprendizaje, la señalización de información neuronal, es un pequeño juego o un gran juego entre 2 elementos básicos que son las conexiones neuronales y lo que puede dar lugar el juego de gases que nosotros tenemos en cerebro, y por eso hablo de un juego entre conexiones y difusión. Y como no era posible de otra forma, pues nosotros lo vemos desde la banda de la computación, porque pues no somos neurocientíficos como tales. Por eso apelo a que voy a hablar de una perspectiva computacional de estos aspectos que tenemos en cerebro. Yo lo tengo al revés, creo. Exacto. Bueno, nos vamos a centrar en ese sistema que es el órgano pues, más complejo, para mí el más espléndido, el más admirable de la naturaleza, como es el cerebro. El cerebro es aquel que nos permite pensar, sentir, comportarnos de la manera que nos comportamos, y todo ello está enraizado en estos aspectos, en que tiene millones de neuronas que están altamente conectadas, que utiliza algún código de comunicación entre ellas, con una heterogeneidad morfológica muy variada, y con esto que pongo en azul, que genera una alta posibilidad de ir desde lo que es el comportamiento de una neurona hasta lo que es la cognición misma, que son los esquemas de comunicación neuronal. Por tanto, el poder nosotros conocer esa estructura, ese funcionamiento, nos va a permitir, nos va a ayudar a entender cómo trabajamos, cómo funcionamos nosotros. Y el gran enigma que tenemos es justamente este sistema, ¿vale? El conocer, el comprenderlo, el poder utilizar todo su conocimiento para trasladarlo nosotros a nuestros sistemas artificiales, de manera que estos pudieran avanzar de una forma pues con tanta fidelidad, por decirlo de alguna manera, con tanta certeza, con tanta eficacia como trabaja nuestro cerebro. Luego, nosotros estamos dentro del trabajo que supone ir descifrando este enigma, de comprender este sistema que para mí es el sistema pues, más admirable de la naturaleza. ¿Quién se dedica a estudiar el cerebro? Bueno, pues hoy en día podemos decir que es la neurociencia, que no ha sido siempre así, que si nosotros lanzamos un análisis histórico, pues vemos que ha ido pasando por todo un sinfín de disciplinas que de alguna manera han convergido en el hecho de las neurociencias y de ver la necesidad de trabajar todas ellas
conjuntamente en pos del conocimiento de ese sistema. Eso ha sido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, si empezamos en el siglo XIX hasta nuestros días, pues ha habido todo ese conjunto de disciplinas que se han ido, como si dijéramos, uniendo a ese carro, ¿no? Para llegar ahora a disciplinas científicas un poco, pues, si quieren ustedes, más abstractas, como pudiera ser las matemáticas, como puede ser la computación. De tal forma que cuando trabajamos desde la computación hacia el cerebro y desde el cerebro hacia la computación, vamos a poder encontrarnos con una metáfora y hacer ingeniería inversa, que es justamente lo que la disciplina neurociencia computacional nos permite. Y eso lo hacemos usando dos tipos de metodología. La metodología NAN, que voy desde el cerebro, desde conocimientos que tengo en el cerebro, los lanzo como hipótesis dentro de mis sistemas artificiales, y cuando yo he generado ese sistema artificial, resulta que cuando veo el comportamiento que tiene ante un fenómeno, puedo decirle a los neurocientíficos, cuidado, que esto parece que funciona así, podían comprobarlo. Y por eso volvemos de lo artificial a lo natural. Esta es una metodología. Y la otra metodología es la que partimos siempre de lo artificial. Y desde lo artificial vamos dando hipótesis que bioquímicos, neurocientíficos, biólogos, médicos pueden utilizar para seguir caminando en este conocimiento, ¿no?, del cerebro. Y para ello nosotros vamos a trabajar con dos tipos de modelos, los realistas y los simplificados. Los realistas son aquellos que intentan llevar todas las capacidades, las estructuras, los pequeños detalles que el cerebro tiene a los modelos. Eso a veces se hace impracticable, porque llevar pues 500 billones de conexiones a un sistema artificial a veces no es tan factible como uno quisiera. Y está por otro lado los modelos simplificados, ¿vale? Son modelos más computacionales, más matemáticos, y nuestro grupo está más enraizado en estos últimos, en los modelos de cerebro simplificados. Tratando de entrar en este conocimiento, seguimos un poco lo que Kandel decía desde 2006, que cualquier funcionamiento del cerebro podría explicarse en términos de señalización molecular. ¿Utilizadas por quiénes? Pues por las poblaciones de células nerviosas que interactúan entre sí. Y llegamos a la señalización neuronal, a la comunicación neuronal. Pues ese es el tema, ese es el tópico que nos ocupa esta tarde, la comunicación celular. Con esta comunicación celular, nosotros somos capaces de ir desde una célula nerviosa a cualquier tema cognitivo, a una cognición, a un conocimiento, a una percepción, a un comportamiento. Bien, pues de alguna forma tendremos que entrar a conocer esos mecanismos subyacentes que hay en cerebro y que nos permiten hacer todo ese proceso sin que nosotros sepamos cuál es el algoritmo que el cerebro utiliza para llegar desde una célula nerviosa hasta un fenómeno cognitivo. Las dos escuelas fundamentales que hablan de comunicación celular son las escuelas que de alguna forma soportan estos dos tipos de comunicación, la química y la eléctrica, ¿vale? Siendo la eléctrica la de distancias cortas y la química la transmisión sináptica por excelencia, distancias largas. Estas son las transmisiones que de alguna forma soportan la señalización neuronal. En estos esquemas vemos cómo todos estos puntos que vemos iluminados son esa estructura sináptica que va teniendo un fenómeno de activación o no cuando le llegan impulsos eléctricos. Y si nosotros a cada uno de estos puntos le hiciéramos una foto
en primer plano, lo que estábamos teniendo siempre son botones axonales de las neuronas, donde en este gap neuronal pues hay un trasiego de neurotransmisores, de reacciones bioquímicas, que son las que generan esa transmisión de información a lo largo de los axones neuronales y que van de una neurona a otra. Bien, ¿y cómo van de una neurona a otra? ¿Y cómo se comunican? ¿Y qué le dice una neurona A una neurona B? Bueno, eso nos encantaría a nosotros saber cómo es todo ese proceso. Hay varios proyectos que están un poco dedicados a buscar este conocimiento, a descifrar ese enigma. Uno que a mí me parece muy interesante es el proyecto NACHIP, que de alguna manera, su nombre lo que intenta es dar a entender qué es lo que están haciendo. Lo que están haciendo en este proyecto es, de alguna forma, cogen células nerviosas de cerebro de ratón y las cultivan sobre, como ven aquí, microchip de silicio. De tal manera que esto genera un fenómeno híbrido trabajando entre mecanismos biológicos y mecanismos artificiales. Lo hacen en el Instituto de Max Planck y lo que intentan es ir a conseguir un neurocomputador, si queremos llamarlo así, o un microcerebro biónico, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Esto qué permite? Pues esto de alguna manera permite que se ejecute un diálogo interesante entre una neurona y un chip. Con lo que de esa forma el chip engancha la señalización neuronal y podemos medir señales eléctricas y ver cómo se están comunicando las neuronas entre sí. Este tipo de mecanismos pues permiten estudiar comportamientos de centenares de neuronas al mismo tiempo, porque es un microcerebro que tiene, bueno, 16.000 canales de registro en 1 milímetro cuadrado. Esto es lo que llamamos un modelo de cerebro realista, como les decía antes. Hay una parte, por tanto, de personas, de investigadores que trabajan en estas líneas y que intentan no solo entender esa comunicación neuronal, sino permitir el uso de esos sistemas híbridos para trabajar en aspectos muy interesantes, como por ejemplo la experimentación de fármacos. A experimentar fármacos en un sistema híbrido biológico artificial antes de hacer experimentaciones, por ejemplo, en humanos o en animales, ¿no? También pudiéramos pensar que esto nos iba a poder dar algún pie, ¿para qué? Pues para que cuando hay algún grupo neuronal o alguna neurona que no funcione, pues poder sustituir esa neurona, ese daño, utilizando este tipo de chip, por decirlo de alguna manera, híbridos, ¿no? Biológicos artificiales. O incluso activar genes específicos en el interior de las propias neuronas. Claro que esto, de alguna manera, estos puntos de los que estamos hablando, parecen posibilidades de cine. Y es lo que en algunas películas a veces nosotros vemos, como en películas, ahora hay muchas más modernas, pero estas son algunas casi clásicas ya, donde evidentemente en el 74, imagínense cómo aparecían los temas de los chips en cerebro. Los he puesto antiguos a posta, porque en aquel momento no había este camino realizado como lo hay ahora. Y ya desde ese entonces se estaba pensando, hablando, incorporando ese tipo de fenómenos como posibilidades del futuro.
realmente nosotros lo que entendemos es que la comunicación de las neuronas es un mundo muy difícil de descifrar y eso es lo que nos importa. No nos importa el poder obtener, como siempre preguntan, y de repente, ¿y cuándo el cerebro va a ser como un computador? O al revés, ¿cuándo obtenemos una máquina que sea igual que el cerebro? ¿No? Pues igual que el cerebro, mientras no sepamos cómo es el cerebro, difícilmente podremos decir que tenemos una máquina igual que el cerebro, porque hay todavía muchas cosas que desconocemos de él. Bueno, pues nosotros nos centramos en esa comunicación neuronal. Y como realmente las personas nos resulta mucho más sencillo entender aquello que somos capaces de crear, como decía Feynman, pues en nuestro grupo nos hemos puesto a ello. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver si podemos entender algo, esta comunicación neuronal. Vamos a ponernos a trabajar en ello. Pero vamos a ponernos a trabajar en ellos con la mente abierta. Y eso significa que no solo vamos a mirar a las dos escuelas que están desde principios del siglo XX, finales del XIX, con la transmisión eléctrica y la transmisión química. Vamos a ver si hay algunos otros fenómenos subyacentes que estén ayudando a esa transmisión o que estén influyendo en esa transmisión. Y entonces, en esa época que empezamos nosotros a pensar así, pues surge un premio Nobel que le dan a un señor por sus estudios sobre el óxido nítrico y empezamos a leer cosas sobre el óxido nítrico en el sistema, esencialmente en el sistema nervioso periférico, pero luego también empieza a aparecer algo en el sistema nervioso central. Y bueno, nos atrapó esa idea. Y lo que hicimos fue investigar, realmente nosotros trabajamos más con el lado biológico, con el lado neurocientífico desde la literatura, empezamos a investigar qué había en ese lado, ¿no? Y encontramos que hay algunos gases en cerebro que cuando las neuronas se activan, esos gases se generan. Hay una creación de determinados gases y entre ellos está el óxido nítrico. Y cuando hablamos de ese tema decimos, bueno, cuando supongamos que esta neurona es una neurona que está antes de la sinapsis y esta es una neurona posináptica, está después de la sinapsis, como habíamos visto en el esquema anterior, y este es el gap donde según la transmisión sináptica, se supone que aquí hay una conexión física, pues hay una generación de reacciones porque pues, se abren canales de calcio, de potasio, y hay una transmisión de iones y, bueno, reacciones que los químicos que están aquí o los biólogos que están aquí pues sabrán muchísimo mejor que yo. Pero además de eso, hemos visto que el calcio, que es un elemento súper importante en este aspecto, y una eneosintasa que también aparece, suele estar en el hipotálamo, en las neuronas de esa zona, y se ha visto que en cerebro, en corteza también, pues resulta que cuando hay reacciones de la eneosintasa con el calcio, se genera un radical libre óxido nítrico. Y ese radical libre difunde y no solo influye en la neurona que lo genera, sino en otras neuronas, aunque no estén conectadas con ella, y en la propia neurona presináptica. Llega, ¿no? Al difundir, llega. Bueno, pues si eso es así, nosotros empezamos a pensar que de alguna manera esta difusión gaseosa puede llevar información de una neurona a otra. Y nos metemos a trabajar en un nivel, hay muchísimos niveles de trabajo, y nos metemos a trabajar en un intervalo entre el nivel molecular y subiendo un poquito hacia el nivel celular.
y empezamos a generar modelos donde nosotros lo que queremos ver es estas moléculas de óxido nítrico, cómo se comportan en cerebro, cómo difunden, cómo se mueven en el tejido neuronal. Porque entendemos que no hay solo una transmisión eléctrica, una transmisión química, sino también va a haber lo que hemos llamado una transmisión volumétrica, porque difunden a través de forma que no... Vamos a ver, la comunicación según Ramón y Cajal es bipolar. Van desde una neurona a otra, van de un axón a una dendrita o a un cuerpo neuronal, y aquí no, la bipolaridad se rompe, ¿no? Difunde de forma que puede abarcar un volumen. Bueno, pues eso es lo que nosotros incorporamos usando lo que llamamos un neurotransmisor retrógrado, que es el óxido nítrico. Es el que hemos estudiado, no decimos que sea el único. Y es retrógrado por lo que decíamos, no es que haya un feedback, no hay un circuito que lleve una información de forma cableada, sino que ejerce un efecto retrógrado en elementos neuronales que están, como si dijéramos, antes de la conexión. Y como no hay demasiados datos biológicos, porque para trabajar con esto es un tema muy invasivo, y eso de trabajar en cerebro, la cosa se complica, hay algunos modelos, pero muy pocos, pues empezamos a trabajar con algunos modelos matemáticos computacionales, y nosotros hasta ahora hemos desarrollado 4, un modelo continuo de morfología cilíndrica, morfología de difusión cilíndrica. Luego pasamos a un modelo discreto que nos parecía mucho más realista. Lo basamos en sistemas de compartimentos, donde el compartimento es una abstracción matemática, donde se supone que en ese compartimento el óxido nítrico difunde de igual manera, ¿no?, en todos los puntos del mismo. Y luego hemos pasado a meternos en trabajos un poco más microscópicos, donde decimos que vamos a ver el movimiento del óxido nítrico desde el punto de vista molecular. Y empezamos a trabajar con autómatas. Hemos hecho un modelo con autómatas probabilísticos, que no lo tengo reflejado aquí, y este con redes de autómatas. Esta tarde les quería comentar un poco de estos 2 modelos, donde luego, aplicando esos 2 modelos a determinados aspectos de sistemas computacionales, hemos podido comprobar que, bueno, que lo que estamos diciendo no va muy desencaminado, no estamos muy equivocados. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del óxido nítrico, el óxido nítrico es membrana permeable, por lo tanto, va a atravesar las membranas, el tejido neuronal, no va a tener problema. No va a tener problema de la transmisión sináptica, que necesita que los neurotransmisores estén ahí guardados en las vesículas sinápticas, y cuando se gastan necesitan un tiempo para regenerar y seguir con las transmisiones. Aquí no está almacenado. Tenemos un tema de síntesis, de saber cómo se genera ese NO. Después tenemos un proceso de difusión, y hay una cosa también muy interesante, y es que el propio NO se autorregula. Si nosotros hablamos del óxido nítrico, pues es un gas que puede ser pues nocivo en grandes cantidades. Bueno, no hay ningún problema en cerebro, porque cuando llega una cantidad que puede ser nociva, el propio óxido nítrico realiza una reacción con la eneosintasa y deja de generarse. Entonces tiene un tiempo de vida medio limitado. Estos son los 3 procesos que nosotros tenemos que incorporar en nuestros modelos. El sistema que usamos para el modelo multicompartamental
pues fue un poco fijándonos en cómo trabajan los sistemas de compartimentos, sistemas que en principio son lineales, y pensamos también en cómo trabaja la ley de Fick, de difusión de gases. Entonces lo que a nosotros nos interesa ver es que en cada uno de estos compartimentos hay óxido nítrico y hay unas concentraciones determinadas, distribuidas por el espacio. Y esta concentración puede moverse de un compartimento a otro y entre ellos, que es el tejido neuronal, en las membranas extracelulares, que es por donde pasa el óxido nítrico, pues ahí hay características, hay propiedades de no homogeneidad, de que no sea heterogéneo, y todo eso influye en la difusión. Lo más sencillo es pensar que los entornos donde el NO difunde, pues es homogéneo, pues que no tiene ningún problema de difusión diferente según las direcciones. Pero claro, eso no es realista. En nuestros modelos empezamos trabajando así y vamos incorporando pues la riqueza realista a través de, por ejemplo, los valores y los comportamientos de las constantes de difusión que están definidos entre compartimentos. Este lambda es el que va a reflejar la vida media del óxido nítrico, una función de autorregulación del óxido nítrico, y esta función f es la que nosotros diseñamos como una función que genera, que sintetiza el óxido nítrico. Y nosotros hemos utilizado una función de generación que tiene una forma trapezoidal para la síntesis del NO. Después de haber discutido con biólogos, aparte en varias ocasiones, con uno de los biólogos que trabajábamos en este campo, es un académico que es el profesor regidor de la Universidad de Las Palmas, y llegamos a la conclusión de que puntual no puede ser, que de forma escalonada tampoco, y por tanto la manera más realista que hemos visto, o que pensamos, porque lo que hemos visto en otros estudios casi siempre es puntual, pues es una trapezoidal. Con lo cual ganamos cuando aquí estamos representando la difusión en distintos compartimentos a lo largo del mismo en distintos tiempos, pues vamos viendo cómo se va la cantidad, la concentración del óxido nítrico, cómo emerge y cómo va desapareciendo, ¿no?, por su propia autorregulación. Y estos son resultados que hemos obtenido en entornos monodimensionales, que son mucho más sencillos. Pero donde tenemos que trabajar realmente son en entornos reales, en tridimensional, el cerebro es tridimensional. Entonces nosotros tomamos un modelo cúbico donde cada uno de estos elementitos son compartimentos y ponemos un entorno de un número determinado, en este caso de 11 por 11 por 11 compartimentos, donde en principio, como decíamos, no va a ser homogéneo el entorno, no va a ser isotrópico, por lo tanto estamos incorporando características reales. Y hemos visto, cuando analizamos qué pasa con estas características, qué pasa con el óxido nítrico que se ha generado, pues empiezan a aparecer conceptos muy interesantes y empieza a aparecer estructura. Y cuando hay estructura hay información, eso está claro. Y eso se va moviendo. Por lo tanto, va a haber una transmisión. El problema es que aquí no estamos teniendo todavía pues, las herramientas o las formalizaciones adecuadas para nosotros poderlo representar igual que cuando representamos una señal sinusoidal. Entonces, estamos trabajando detrás de lo que es la señal volumétrica, detrás de lo que es la computación volumétrica, usando la transmisión volumétrica de gases, ¿vale? Pero bueno, estamos ahí en el camino. Y hemos encontrado que se crean vecindades sin conexiones. Y hemos encontrado que hay efectos que se producen de un compartimento a otro sin tener ninguna conexión. Y hemos encontrado centros importantes de
determinadas vecindades neuronales sin conexiones, ¿no? Y son un poco, bueno, aquí había un vídeo. Hay un vídeo, pero no quiere aparecer. Hay un vídeo donde se ve, y yo como me conozco estas cosas, simplemente porque soy vieja, no por otra cosa, pues como me ha pasado ya bastantes veces de que en unos sitios el vídeo funciona, en otros sitios no funciona, y así, pues entonces lo que hice fue poner distintos instantes de tiempo, lo que íbamos a ver aquí, de movimiento del óxido nítrico en ese espacio tridimensional, pues los he puesto en distintos instantes de tiempo. La parte más roja significa que hay una alta concentración de óxido nítrico y de rojo a azul es la disminución de la concentración de ese gas. Y fíjense cómo llega un momento que ese gas va a desaparecer, ¿no? No quiere, vale, pues nada. Pues aspectos que decíamos que íbamos a encontrar, que hemos encontrado cuando estamos trabajando con estos elementos, pues hay un aspecto muy curioso que no podemos perder de vista, y es que nosotros en principio vamos a pensar que lo único importante con este gas que difunde es la cantidad, la concentración, el nivel. Pues no, también es muy importante la direccionalidad, hacia dónde va el óxido nítrico en cada compartimento. Y eso también va a influir en el comportamiento general. Y eso nos ayuda a definir influencias medias del óxido nítrico de un compartimento en otro, o conceptos como vecindades, ¿no? Aquí tengo un compartimento y cómo se me van a crear vecindades de compartimentos que van a ser diferentes según la direccionalidad que tenga el óxido nítrico en cada uno de dichos compartimentos. O cuando tengo vecindades, resulta que puedo definir lo que es el centro de la vecindad de difusión, que se va a corresponder con aquel compartimento o una posición en un compartimento donde la influencia que realiza sobre el resto de compartimentos es media. O también, ¿cuál es el alcance de una vecindad? Que eso es muy importante, hasta dónde está llegando el óxido nítrico. ¿A quién puedo definir como vecino? ¿Vale? Pues aquí también podemos determinar el alcance de las vecindades de difusión como la distancia máxima donde llega ese gas difundiendo. Y por último hay una cosa muy interesante a la que nos hemos agarrado para decir que eso está llevando información, y es que tiene capacidad, como decíamos antes, la estructura es información, y hemos visto que estas vecindades tienen capacidad de representación. Y lo vamos a poder, o lo hemos podido representar en función de la direccionalidad y en función de aquellos aspectos que veíamos, que hemos estado nombrando en las diapositivas anteriores, de las características propias de esta difusión del neurotransmisor retrógrado del NO. Bueno, pues con todo ello, nosotros vemos, de alguna manera hemos ayudado a ver cómo se difunde el óxido nítrico en una zona, en un compartimento, en una zona de tejido neuronal. Pero también pensamos que quizás podríamos ir un poquito más adentro y trabajar en una perspectiva de movimiento molecular. Y entonces decimos, bueno, vamos a suponer que cada autómata con el que yo estoy trabajando es una molécula de NO. Y yo me subo en ese autómata y yo viajo con ese autómata. Los distintos estados por los que puede pasar el autómata me está diciendo a mí qué es lo que está haciendo el óxido nítrico en cada momento. Y generamos un modelo basado en redes de autómatas que le llamamos andino, y que cada uno de esos autómatas va a tener una posibilidad de estado, y el estado, como lo que queremos medir es el movimiento del óxido nítrico, pues lo vamos a definir como en qué direcciones se está moviendo el mismo. Y por eso tenemos aquí pues estados basados en los puntos cardinales, ¿vale?
trabajando con ese tipo de estados, trabajando con dos tipos de funciones de transición. Una que indica que cuando una molécula de NO se mueve en sentido contrario a su vecindad, y otra que dice lo contrario, que nos movemos con nuestra vecindad, pues representando esto, usando aritmética modular, nosotros conseguimos ver cómo se mueve el óxido nítrico. Y esto sería un ejemplo de una red de autómatas de 420 autómatas, bueno, que tienen inicialmente este tipo de estados y que según con la función de transición que trabaje, pues en cada instante de tiempo tiene una forma de verse ese movimiento del óxido nítrico. Esta sería la iteración número 3 y en la iteración número 20 ya vemos cómo la autorregulación se hace muy presente, ¿vale? Pero fíjense que con este fenómeno nosotros podemos pensar que hay un efecto de no localidad en determinados aspectos del aprendizaje. El aprendizaje como concepto, ¿qué es? El aprendizaje podemos decir que es aquella capacidad que tenemos para aprender del entorno sin ninguna programación externa. Y el procedimiento de aprendizaje es la modificación del conocimiento que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida. En informática, en computación, el procedimiento de aprendizaje lo hacemos pues modificando unos valores, unas variables que llamamos pesos sinápticos. Bueno, porque lo que hacemos es de alguna forma simular que nuestro conocimiento está en las conexiones sinápticas, que es lo que la teoría biológica dice. Bien, pero es que resulta que según lo que hemos visto hasta ahora, no solo hay conexiones sinápticas para relacionar neuronas, no simplemente cuando yo tengo estas neuronas, solo puedo decir que esto es una vecindad porque hay una conexión, que son las flechas. No, puede ocurrir que haya una neurona como esta que es más gris, que está emitiendo óxido nítrico y que ese óxido nítrico se está moviendo de una forma volumétrica y está generando una vecindad, aunque no haya una conexión física. Solo hay conexión física en esta línea, en estas no hay. Entonces, siguiendo la teoría de la transmisión química, la transmisión eléctrica, esas neuronas no están conectadas, pero siguiendo la teoría de la transmisión volumétrica, sí que pueden estar conectadas y pueden construir incluso columnas, que es como está organizada la corteza cerebral, a través de columnas neuronales. Y eso es lo que decimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestras ecuaciones matemáticas del aprendizaje? Que hasta ahora, cuando una red neuronal artificial aprende, es porque hay un cambio en los valores de ese peso sináptico a lo largo del tiempo. Y ese cambio depende de la entrada, depende de alguna señal que la supervise, depende de una ratio de aprendizaje y depende del propio peso en el instante anterior. Y eso sería la variación del peso según la base del aprendizaje siguiendo un esquema cableado básico. Pero nosotros no es una suma aritmética, ni geométrica, ni matemática, ni nada, es un adendum. Nosotros decimos que aparte de esto, nosotros no decimos que eso no está, eso está evidentemente, pero que hay algo también que es debido al óxido nítrico. Y eso es lo que estamos nosotros intentando demostrar. Y hemos empezado por la ley de Hebb, que es la ley de aprendizaje básica, una ley de aprendizaje celular, local, que lanza Donald Hebb en su libro La organización del comportamiento en el 49. Y dice esto exactamente. Y esto lo que dice es que cuando tenemos dos neuronas, la A y la B, y una de ellas está cerca de siempre influir en la activación de la otra de una forma repetida, hay algo que no se sabe qué es, y hasta ahora se sigue sin saber qué es, que puede ser
pues un proceso de crecimiento, un cambio metabólico que tiene lugar y que eso hace que la fuerza de conexión entre estas dos neuronas aumente, se incremente, da igual que sea positiva, que sea excitatoria o que sea inhibitoria, aumenta. Y nosotros, desde el punto de vista computacional, pues enseguida escribimos esta fórmula y dijimos que era una correlación entre, señales de las dos neuronas, la entrada y la salida de las dos neuronas. Han habido modificaciones posteriores porque si eso se hace así, nos vamos a infinito. Entonces, ha habido investigadores como Grossberg que trabaja con una ecuación en la que de alguna manera hace que eso no suceda. La formulación de este sistema hebbiano son ecuaciones diferenciales donde por un lado la neurodinámica viene dada de manera funcional, yo no voy a poner ninguna expresión, sino una función de los estados de activación de las dos neuronas y de su peso, y la variación del peso, el aprendizaje, viene dado también por una función del estado de activación de ambas y del peso entre ambas. Nosotros lo que estamos afirmando ahora es que este NO que está ahí, que hay desde el punto de vista de cuando se activa una neurona, se genera aquí, esta es la posináptica, se genera NO que difunde y toca a estas neuronas, por lo tanto, si lo toca, sin que haya ningún cableado, es que está llevando información del postsináptico al presináptico de alguna manera, y nosotros no hemos dicho que sea ni algo de crecimiento, como decía Hebb, ni algo metabólico, sino decimos que es un mensajero o un neuromensajero retrógrado, que es el óxido nítrico. Y eso es biológicamente plausible. Y eso hace que tengamos una nueva concepción de la ley hebbiana, que es la ley de aprendizaje por excelencia, la del perro de Pavlov. Y eso nos ha permitido también pues, establecer un pequeño nuevo marco más general del aprendizaje neuronal, ¿vale? Que se basa, como decíamos antes, en los términos sinápticos y los difusivos. Y por eso mi charla de hoy hablaba del juego entre las conexiones y la difusión, ¿no? Es por lo que decíamos que, bueno, esta sería una ecuación de la ley de Hebb un poquito más elaborada, donde estamos trabajando con una función, bueno, dos funciones de las señales de activación, no una simple correlación, y evitamos que se vaya al infinito teniendo en cuenta la trayectoria de los pesos en los tiempos anteriores. Pues bien, nuestra primera modificación a esta ecuación pasa por poner aquí no un estado de activación, sino una función que va a depender de la concentración del óxido nítrico que existe en el gap entre las neuronas postsinápticas y presinápticas. Luego, vamos a trabajar con esta ecuación en lugar de con esta. Y cuando hemos hecho eso y hemos generado algunos experimentos trabajando con un microentorno neuronal donde tenemos un conjunto mínimo de neuronas y de conexiones donde puede trabajar el óxido nítrico de manera real, y consideramos tres modos distintos de entorno homogéneo, isotrópico, no homogéneo, no isotrópico, etcétera, etcétera, y le presentamos a este microentorno un conjunto de 10 señales que se le presentan durante un tiempo determinado, 5 segundos, y lo repetimos 5 veces, las redes neuronales necesitan repetición para aprender, teniendo en cuenta las típicas restricciones del óxido nítrico, que no son más que la generación y el periodo refractario, porque satura en el tiempo, pues encontramos que efectivamente lo que estamos diciendo se cumple de alguna manera. Estas son las representaciones, estamos usando aquí las ecuaciones, cómo varía el óxido nítrico que vamos a poner en aquella ecuación modificada de la que habíamos hablado,
Y aquí tenemos la representación de ese microentorno de las neuronas posinápticas y presinápticas. Los valores, recuerden, lo azul es que no hay óxido nítrico y amarillo, rojo, naranja es que sí hay óxido nítrico. Y a lo largo del tiempo esto es lo que está pasando en las neuronas posinápticas, de la 1 a la 5, ¿vale? En este microentorno que tenemos aquí, que ahí he puesto yo J más 1 menos 1, pero en nuestro experimento son 5 neuronas en un lado y en otro. Bien, pues fíjense, en este caso, ¿qué ocurre? Que de este óxido nítrico que tenemos aquí, las presinápticas están recibiendo. Porque si no recibieran estaría todo esto azul marino. ¿Vale? Esto es cuando el sistema es homogéneo. Pero cuando no lo es, pues empiezan a hacer cosas que es lo más normal que suceda. Aquí hay una generación de óxido nítrico de forma distinta en cada unidad. Y aquí se ve menos, y menos por la luz que tenemos. Hay menos óxido nítrico, pero claro, es que aquí no puede haber óxido nítrico porque aquí no lo hay. Pero en esta columna, aquí sí vemos que hay óxido nítrico. Luego, demostramos que hay una transmisión de óxido nítrico de la posináptica a la presináptica. Pero es que además, si nosotros representamos el valor promedio de las entradas de ese sistema que estamos estudiando, en la ley de Hebb lo que se intenta es que cuando incorporamos entradas al sistema, pues los pesos, que son los que varían cuando estamos aprendiendo, esos pesos tienen que alcanzar, una vez que se ha aprendido, prácticamente el mismo valor que las entradas. Prácticamente. ¿Vale? No lo vamos a alcanzar del todo. Prácticamente. Si yo les digo esto, significa que si además les digo, miren, esto que está aquí es el valor medio de las entradas. Y esto que tenemos aquí son los valores medios de los pesos de sistemas después de haber aprendido. Bueno, pues el cuadrado, que es el que está más cerca de este, con una gran diferencia, ¿verdad? Pero está más cerca que estos de aquí, este se corresponde con los valores de los pesos de la ecuación que considera el óxido nítrico. Y los otros no están considerando el óxido nítrico. Luego, no decimos que no se acerquen, que no lo hagan, pero lo hacen en menor medida. El óxido nítrico está ayudando. Si eso lo está haciendo, hay una transmisión de información a través del óxido nítrico. Y si nosotros este mismo sistema lo planteamos, pero para un ejemplo que es un poquito más claro, en lugar de darle señales, ¿no? 10 señales, le damos, por ejemplo, pues, datos alfanuméricos. Estas serían, de nuevo, las ecuaciones un poquito más extendidas. Estas serían las ecuaciones del aprendizaje sin óxido nítrico, de la ley de Hebb, ¿vale? Y las siguientes serían las del aprendizaje con óxido nítrico. Y si ahora usamos estas ecuaciones para ver si han aprendido nuestros sistemas cuando le enseñamos en un entorno como este, de nuevo tridimensional, si les enseñamos caracteres, en este caso, pues, alfanuméricos, aquí solo hay números, ¿vale? Esto sería la entrada, ¿vale? La entrada es la misma. Esto sería lo que recupera un sistema que aprende con una ecuación de Hebb sin óxido nítrico. Y esta es la que recupera cuando tiene óxido nítrico. Esta es una forma un poco cualitativa de verlo. Hay valores cuantitativos, pero esto nos está diciendo que con óxido nítrico estamos, incluso aquí alcanzamos por píxeles mayor número de píxeles. Si en lugar de la ecuación Instar trabajamos con la Austar, pasa exactamente lo mismo. Esta es la recuperación de estos patrones sin óxido nítrico y esta es la recuperación de esos patrones con óxido nítrico. Luego, de alguna manera, yo les estoy diciendo, esto también se ve en
en esta red neuronal que nosotros hemos modificado. Esta es una red asociativa básica de los años 70, diseñada por un investigador finlandés, Teuvo Kohonen, y nosotros hemos incorporado el óxido nítrico con estas neuronas que yo les he pintado aquí en azul, que son las que emiten óxido nítrico. Pues si hemos hecho un ejercicio de intentar reconocer los caracteres chinos del alfabeto chino, y si cada vez que le introducimos algunos de ellos, por ejemplo estos tres, esto es lo que consigue recuperar este sistema inicial con la ley de Hebb básica. ¿Aquí vemos lo que está recuperando? Yo creo que no. ¿Aquí vemos mucho? No mucho, pero ¿a que vemos algo más parecido a esto? Algo más parecido a esto, ¿no? Algo se ve más. Pues esto es con óxido nítrico. Después de haber dicho esto, pues nosotros pensamos que el óxido nítrico tiene mucho que decir en la transmisión de información, en la comunicación neuronal y en el aprendizaje. Y el modelado de este gas, ¿vale?, para nosotros es muy importante porque nos va a ayudar a generar nuevos paradigmas de computación, nos está ayudando a construir el edificio de la computación usando o generando la computación volumétrica, y también va a permitir generar herramientas muy importantes. ¿Para qué? Para poder hacer experimentos biológicos del comportamiento del NO sin que tengamos que hacer experimentación invasiva. Porque estos modelos son como un laboratorio virtual donde nosotros podemos darle cualquier experimentación, cualquier condición o característica que requiera para ver cómo se comportaría este gas, este radical libre. Luego, en el presente ya estamos trabajando de forma interdisciplinar, como decíamos, con la neurociencia y la computación, con lo que, desde mi punto de vista, esto es muy importante para el conocimiento de una forma profunda del cerebro. Claro que este conocimiento no se va a alcanzar de forma lineal, sino como se ha ido alcanzando hasta ahora. Lo vamos haciendo de forma peculiar, de una forma asintótica quizás, especialmente marcado ese avance por el conocimiento de ¿qué? Pues marcado por el complicado y particular juego que decía yo de conexiones y difusión en la compleja comunicación neuronal. Muchas gracias. Felicitarte porque me ha parecido una espléndida conferencia y darte como siempre las gracias por tu colaboración. Te voy a recomendar al equipo próximo. Muchas gracias. Para que siga quien por aquí. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pues te damos las gracias y te levantamos la sesión. Muchas gracias. Vale.